Bueno, arratsaldeon, eguerdion guztioi. Konturatuko zineten ja goizeko azkeneko puntura iritsi garela, eta nire ustez behintzat oso goiz interesgarria dijoa. Lehen orduan sailburuak esan du gai honek harimutur pilo bat dauzkala. Belaunaldi arteko elkartasunari buruz hitz egiten dugunean, ari garelea, harreman ekonomikoez, harreman sozialez, beste hainbat eta hainbat elementuz, gizarteko elementuri buruz hitz egiten, eta goizean zer izan ditugun hiru ponentzietan, harimutur horietako askori egintzaile tira, mai gainean elementu asko jarri dira, eta ea oraingo mai inguru honekin osatzen dugun. Konturatuko zineten, nagusiki belaunaldi arteko elkartasuna aipatu izan dugunetan, bi dimensio ezberdinekin ibili garela gaur goizean. Eta hori aurretik pentsatutako zehozer izan da. Horretarako, erreferentzia bezala hartu dugu Jörg Tremmel, Tubingia Unibertsitateko irakasle batek belaunaldi artekotasunari buruz egiten duen definizioa, berak ezin izan du hemen egon, baina bere referentzia teorikoa hartu dugu, eta berak aipatzen du bi dimensio komplementagarri dauzkala belaunaldi arteko elkartasun honek. Alde batetik, gaur egunean bizi direnen arteko elkartasuna dagoela, hau da, adin ezberdinetako pertsonak gaur egunean bizi diren artean dauden harremanak, zer nolako errekursoak zer nola banatzen diren, zer nolako posizio dauden gizartean, eta gero ja bestetik nolabait ere gaurkoen eta etorkizuneen arteko harremana. Eta hori gehiago dago lotuta janek goizean azaldu digun kontzeptu horiekin. Eta hau esan da, egoki iruditu zaigu, gogoeta guzti hauek nolabait ere barnebiltzeko, buelta bat emateko, gaurko goiza mainguru batekin amaitzea. Mainguru bat ikusiko duzuenez, ez dugu esango ordezkatzen duzuen norberaren belaunaldia, baina bai saiatu garela belaunaldi ezberdinetako pertsonak maingurura ekartzen. Hemen nire albotik hasita, nire ezkerretik hasita, daukagu Elena del Barrio, Elena aurkeztu dute, Matia Institutuko ikertzailea eta politika eta kontestu sozialeko zuzendaria. Gero bestetik daukagu Iratxe Uriarte, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko lehendakaria da bera, eta nolabait ere, esango du gazteen ahotsa, ez? Bai inguru honetan hainbat, bai parte hartzeari, bai enpleguari eta bai eskubidei dagokionez. Eta azkenik, urrutien jarri zedean ninegoen ontatik, Elisabet Arrieta, ibilbide luzeko emakumea, batez ere unibertsitatean, akademian, parte hartze sozialean, garapen komunitarioan aditua, eta azkeneko urteetan, helduak adi elkarteko kide oso aktiboa, ezta? Hau esan da, iruditzen olema zaizue galdera individual bana egingo dizuet, eta gero ja sartuko gara, nolabaiteko eztabaidan. Empecemos por ti, Elena. En tu intervención has comentado la importancia de superar el edadismo, teniendo en cuenta que muchas veces las dificultades que tenemos como persona no obedecen tanto a la generación a la que pertenecemos, sino a las condiciones sociales que tenemos. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo podemos actuar? Tanto desde las políticas, desde la comunidad, desde las organizaciones, por un lado, para reconocer las circunstancias y el contexto generacional que nos ha tocado vivir, pero que a su vez eso no se considere un agravio generacional. Es decir, que no se considere que se está primando una política, una medida determinada por el hecho de pertenecer a una generación. Claro, ya habéis visto, ¿no? Es que mi posicionamiento está en empezar a romper con las políticas que se definen a través de la edad, ¿no? Que unas determinadas personas, por tener una determinada edad, pues tienen que estar, por ejemplo, en el sistema educativo y es más difícil para otras que no están en esa determinada edad, o incluso que unas personas de determinada edad
incluso puedan jubilarse o no. Sé que son medidas bastante radicales y difíciles, pero es que todas las políticas que tengan a la edad como instrumento de separación de entrada o de acceso siempre van a ser discriminatorias, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar desde la mirada de las personas y las necesidades que tengan y a partir, y a partir de ahí construir, ¿no? Creo que es un paso difícil, pero creo que, bueno, que en esto estamos. También la Sailburu hablaba, ¿no?, de cómo se está trabajando ya entre departamentos, desde otras formas, y que estamos como muy acostumbrados a trabajar en tramos de edad, pero que cada vez esas edades están más diluidas y significan menos, ¿no? Entonces, creo que socialmente también tenemos que cambiar un poco esa mirada un poco en ese sentido, ¿no? Que lo que nos define a unos y a otras no es tanta la edad que tenemos, sino, por ejemplo, ¿no?, cómo construyo yo mi día a día, qué cosas me gustan. A lo mejor tengo mucho más en común con Irache que contigo, que a lo mejor generacionalmente estamos más cerca, porque a lo mejor a las dos nos gusta algo muchísimo, ¿no? Entonces, creo que hay que ir hacia ahí, ¿no? Que la edad no sea algo que nos limite. Bai, muy bien. Iratxe, zure ikuspuntutik eta bueno, ikusita parte izatea tokatu zaizun belaunaldiaren, bueno, ezaugarrietako batzuk, belaunaldi hori askotan lotzen dela izan prekarietatearekin edo bestelako behar espezifikoekin, ez da? Hau da, nolabait ere, etorkizuna hipotekatua daukan belaunaldi bat dela esan ohi da askotan zuki dezaren eta zuk ordezkatzen dituzun elkarte horietan dauden gazte horiena. Zuen erakundetik zer ikusten duzuen momentu honetan? Zein dela gazte horien behar errebindikazio nagusia? Errebindikazio baino gehiago behar nagusi hori. Nun daude interesak? Bueno, nik uste dute alde batetik interesak desberdinak direla, ez? Ulertu behar da ere, eta nik uste dut hori dela ere landu behar dugun gauza bat, adibidez batzuetan esaten denean, gazteek ez dute parte hartzen, gazteak ez dira bozkatzera joaten edo dana dalakoa, presente izan behar dugula, gazteek orain antolatzeko eta parte hartzeko formula desberdinak topatu ditugula, ez? Hau da, orain mugimenduak ez dira alderdi politiko eta sindikatu horietan esleitzen, baizik eta hitz egiten dugula etxe bizitzaren arazoien inguruan, klima aldaketarekin, Fridays for Future daukagu hor adibide moduan. Orduan, ze problematika hitz egiten dugu gazteok? Nik uste dut hor lehenengoa eta argiena etxe bizitza eta enpleguak direla, ez? Ere, aipatu barra dago, Euskadi mailan eta azkeneko txosten bat argitaratu da, eta ere argira ekarri du ondoez emozionalak ere hor kezka handi eta nabaria produzitzen duela gazteekin, ez? Eta hor, niri sortzen zait, eta Txemarekin hitz egin dute askotan, guk kontseilu moduan, edo gazte moduan hemen legearen arabera 30 urtera arte gaztea zara. Badaude problematika desberdinak, etxe bizitza enplegua, adintarte hori handitzen dela, ez? Orduan, gure kasuan eta intergenerazionalidade edo horretaz hitz egiten dugunean, naiz eta etxe bizitza, enplegua, ongizate emozionala gure arazo nagusienetarikoak izan, guk gura dugu hitz egin justizia intergenerazional horretaz, ez? Bai, solidarioak izan bar gara, solidarioak bagara, baina justiziaz hitz egin behar dugu, ez? Eta justiziaz hitz egiterako orduan, guk gura hitz egiten dugu errekurtsoen erreparto ekitatibo horretan, ez? Ez zentratzea adinaren arabera, baizik eta errekurtso
horien birbanaketaren inguruan, ez? Eta nik uste dut hori dela guk egiten dugun erreflexio horik handiena intergenerazionalidadez hitz egiten dugunean, ez? Eta nik uste dut erantzun dudala gutxi gora bera, ez dakit joan naizen bizka bat hortik. Bai, azken finean behar horiek ez direlako bukatzen adin konkretu batera iritsitakoan, ez da? Belaunaldi bakoitzak bere motxilan eramaten dituelako urteak betetzen goazen enean. Elisabete, zure esperientzian izan pertsona helduekin edo izan parte hartze prozesuetan, gauza jakina da, belaunaldi helduenek asko daukatela aportatzeko, izan memoria, izan denbora, izan konpromesua, izan komunitate hori sendotzeko iniziatiba, baina nolabait ere gaur egunean, eta Helenak oso ondo azaldu digu bere hitzartzean, badago tendentzia hori nolabait ere heldutasuna dependentziarekin lotzeko edo nolabait ere ezintasunekin lotzeko, ez da beharrekin zaintzarekin lotzeko. Nola lortuko genuke belaunaldi helduen horiek beraien bizitzaren agente aktibo izatea, ez da? Eta nola sortu eta nola lortu beste belaunaldiek heldu horiek nolabaiteko konfiantza batekin ikusi ditzaten. Bueno, galdera horretan nik uste ertz asko daudela, ez da? Dena den, nik uste eta datu batekin hasiko naiz. Voy a empezar con un dato, que es del Instituto Nacional de Estadística del 2024, que viene a decir que la expectativa de vida de las personas que se jubilan con 65 años es de 22 años para los hombres y 26 años para las mujeres. Si la dependencia, y está cuantificada, una dependencia menor, pues una enfermedad crónica perfectamente tratada, perfectamente medicada, además que no es un problema, son 15 años de vida, y sí una gran dependencia, que no siempre es, pero sí una gran dependencia de 5 años, tenemos que alrededor de 20-21 años tenemos libres de dependencia. ¿Y qué hacemos con esos años, ¿no? Las personas que tenemos ya una edad? Pues yo creo que la realidad nos da la información, y voy a hablar sobre todo de mujeres. 21 años de vida después de esos 65 años, que normalmente, sin demasiado brillo y sin destacar demasiado, lo que se hace es trabajar para los demás, para cuidar al entorno, para atender al entorno de muchas maneras muy diversas y para que su entorno esté mejor tratado, mejor, digamos, atendido, que creo además que es un valor recíproco, porque yo creo que Euskadi es una sociedad solidaria, tan solidaria que nos cuidamos todos, en momentos muy diferentes de la vida, momentos vulnerables que todos y todas tenemos, nos cuidamos entre nosotros. Y sin embargo, la mirada, yo creo que del estereotipo que habitualmente conocemos de las personas mayores tiene que ver con esa dependencia, que son 5 años de la vida de una persona que puede vivir tranquilamente 86 años. Yo creo que no es justo. No solamente no es justo, sino que no es real, y además todavía seguimos manteniendo unos estereotipos que están absolutamente obsoletos. ¿Por qué? Porque los baby boomers, y yo entro en los baby boomers, me jubilé el año pasado, tenemos un perfil que no se corresponde en absoluto a esa mirada estereotipada de las personas mayores. Evidentemente, la vida de cada persona es la que es y va a tener, no somos un dato estadístico exclusivamente, pero vamos a tener una proyección de vida, y hablo de los baby boomers en general, que llegamos con buen estado de salud, con una situación económica razonable, con unos intereses, unas inquietudes que están ahí, son parte de nuestra realidad, nuestro contexto, nuestro origen, nuestro nacimiento, y evidentemente tratarnos como si fuéramos todos dependientes y como si el colectivo de mayores lo único que hiciera sea o es pedir, creo que tampoco es justo. O sea, el colectivo de personas mayores tiene, primero, una diversidad absoluta, porque estamos hablando del colectivo de más de 65 años. 65 años hasta el infinito.
Ahí hay varias generaciones que no tenemos nada que ver tampoco entre nosotros. Ya no hablo solo de género, estoy hablando de origen, estoy hablando de sensibilidades, de formación, de recorridos vitales, de recorridos profesionales, de oportunidades. Estamos hablando de generaciones diferentes, pero estamos todos en el mismo saco y además todos somos dependientes. No es verdad. Yo creo que aquellos países que tengan la capacidad de explotar la potencialidad de las personas mayores van a tener un punto de partida mucho más, con más recursos que aquellas sociedades que no avanzan desde ese punto de partida. Y un poco lo que voy es a replicar en el sentido de la dependencia. Yo creo que hablar de personas mayores dependientes es hablar de un colectivo muy concreto, de todas las personas que somos mayores, que están en esa situación que habría que revisar, y es verdad que son grandes necesitados colectivamente, pero es que es un mínimo de años y es un mínimo del colectivo de mayores, que somos muchos. Por lo tanto, yo creo que habría que darle la vuelta a la tortilla. Y al estereotipo clásico, tradicional, que ya está obsoleto, habría que darle la vuelta también. Oso ondo. Pues después de estas intervenciones iniciales, si os parece, vamos a abrir el debate. Hemos hablado de cómo abordar la diversidad generacional sin que se convierta en una fractura social. Me gustaría ahora que dialogásemos sobre esa frontera invisible que a veces separa entre generaciones. ¿Es real o es construida socialmente? Pues a mí me parece que hay mucha literatura científica en este momento, y Elena lo ha comentado, que está poniendo digamos, la mirada en ese fraccionamiento. Creo que cada vez están apareciendo más noticias, no muchas, pero los medios de comunicación, más información en torno a esa fractura. Pero yo creo que ese discurso es una cosa muy diferente a lo que en la realidad y en el día a día vivimos. Nuestra realidad no está fragmentada, digo fragmentada en términos de conflicto. Es verdad que las edades nos condicionan a un tipo de vida y que habría que superarlo, estoy con Elena también. Pero plantear este debate en términos de conflicto, estamos unos en contra de otros, creo que es peligrosísimo. Creo que no se corresponde a la realidad que vivimos en Euskadi, que es la sociedad que yo más conozco, no se corresponde a la práctica. Porque antes decía, es que creo que nos cuidamos los unos a los otros. Y esa realidad, plantearla en términos de conflicto, me parece que además de no real, es tremendamente peligroso. Porque, digamos, echarnos en cara, entre comillas, un término muy coloquial, lo que unos aportan y lo que otros nos aportan, esos 21 años de las mujeres que tienden a cuidar su entorno, en términos económicos no se valora. En términos de cuantificación no se ha hecho, seguramente no se podría hacer. Si a eso le añadimos no solo las horas de dedicación, sino el tema emocional de la confianza, el de la incondicionalidad de los cuidados entre generaciones, probablemente no podríamos ni cuantificarlo. Pero es que yo creo que no tenemos que llegar a eso. No estamos aquí, estamos todos en la misma nave, y nunca mejor dicho, en el museo donde estamos. Estamos en la misma nave. Tenemos que enfrentar a la realidad muy complicada y muy compleja, a una realidad absolutamente, además, diversa, que si no lo hacemos juntos, juntas, malamente vamos a transitar en el camino de la vida. Bueno, yo aquí tengo el corazón un poco dividido, porque sí que creo que muchas veces se entiende como un conflicto. Bueno, un poco recojo lo que tú has dicho, ¿no? Que sí lo entendemos como un conflicto, pero yo quiero pensar o creo que no estamos frente a un conflicto generacional como tal, sino ante desigualdades estructurales, económicas, sociales, culturales, ¿no? Entonces, o sea, quiero decir, no es decir que estamos hablando de que mi generación y tu generación estemos en conflicto y estemos, bueno, hay una vamos a hablar enemistad, ¿no? Sino que hay condicionantes sociales como puede ser el ámbito económico, el empleo,
la vivienda, el acceso al metro, que hacen que esos condicionantes sí que causen ese conflicto, ¿no? Entonces, nosotros desde el Consejo de la Junta de Euskadi lo que pedimos es que tenemos que cambiar totalmente ese relato, ¿no? Porque a lo que estamos hablando es que es una cuestión de desigualdad social y una falta también de justicia intergeneracional en este aspecto, ¿no? Entonces, yo creo que para resumir un poco lo que hemos hablado, no se trata de que una generación gane frente a la otra, sino que tenemos que hacer un recurso equitativo de esos recursos para que no se creen esos puntos en los que se crea esa discordancia, ese conflicto. El COVID yo creo que fue el punto de inflexión, ahí lo hemos hablado. Yo creo que también el punto de inflexión ahora mismo son un poco las redes sociales o el manejo que hay en las redes sociales. Pues bueno, un poco el que todo esto lo podamos democratizar de mejor manera, ¿no? Es que, a ver, una cosa que dices, efectivamente, yo creo que de un problema estructural se está llevando como alguna responsabilidad individual cuando no tiene sentido, ¿no? También hacía Elizabeth alusión, ¿no?, a los medios de comunicación que de vez en cuando sueltan algunos titulares que no benefician a nadie, ¿no? Como uno que estuvo recientemente salió en torno a cómo habían, ¿no?, aumentado la situación de las pensiones frente a la situación de los sueldos, ¿no? Sí, y es como, claro, pero ese titular, en realidad, las pensiones y la remuneración a través de empresas que puedan tener los jóvenes o que pueden tener las personas de otras edades, es que no tiene nada que ver. O sea, estamos poniendo en el discurso algunas ideas que asocian cosas que no tienen vinculación. Eso por un lado. Por otro lado, sí que lo que dices, ¿no? Pues que en algunos casos sí que hay que pensar en por supuesto, la redistribución respecto a las necesidades, ¿no? Yo, pensando en esta ponencia, también me venía a la cabeza, porque la generación del baby boom también han sido niños y han pasado por el cole y han pasado... Cuando la generación del baby boom pasó por el sistema educativo, también fue una revolución para todo el sistema educativo. Sin embargo, ahí se hablaba de ese conflicto. Es que esto me ha hecho pensar si también hay un poco de edadismo en la mirada de que esa generación de baby boom ahora es mayor. Y cuando es mayor, parece que es diferente, ¿no? Porque, no sé, desde luego me hizo pensar, porque efectivamente cuando pasó por todo el sistema educativo hubo toda una revolución que iba a que hacer muchísima inversión en colegios y universidades, y creo que en el debate, yo no estaba en ese debate, pero creo que no se estaba hablando de esto, ¿no? Entonces, creo que el debate está llevando hacia un conflicto entre generaciones cuando efectivamente el problema que tienen los jóvenes de acceso de la vivienda, de precariedad en el empleo, eso es evidente. O sea, y hay que ver cómo solucionarlo, ¿no? Pero creo que ponerlo en una responsabilidad etérea, individual, de una generación boomer, es como, por lo pronto, peliagudo, ¿no? Sí, bueno, ahí yo creo que tenemos un claro ejemplo y es el empleo, ¿no? La generación Z o la generación de ahora está caracterizada por ser la generación mejor preparada gracias al esfuerzo de los boomers y de los anteriores que han salido de una guerra, que han tenido que hacer un esfuerzo, que nos han puesto los valores, bueno, los valores en Euskadi son muy firmes en ese aspecto, ¿no? Esos valores de que tenemos que estudiar, que tenemos que tener una salida, ¿no? Porque han vivido situaciones muy, muy lachas, ¿no? Entonces, en este aspecto, nosotros somos la generación mejor preparada, pero luego en Euskadi vamos a los datos del paro y aunque el paro en Euskadi está en un 6 y pico, el paro entre las personas jóvenes va a acabar en un 12 y pico. Los contratos parciales de las personas jóvenes son casi el 44% de las personas jóvenes que están ahora trabajando tienen un contrato parcial. Es una barbaridad. Y luego somos la generación mejor preparada. Y aquí el otro día yo estuve en el Congreso de Empleo que organizó también el Gobierno vasco, en el que decía,
Aquí hay muchas personas jóvenes que por esa falta de experiencia que se nos alude, tenemos muchas capacidades y muchas habilidades para poder trabajar en equipos, para que podamos hacer esa transmisión de conocimientos, de memoria, de valores. Yo, como persona joven, igual voy a poder formar a un CEO que igual tecnológicamente se ha quedado más atrás. O sea, tenemos que tener esos valores y en las empresas, yo creo, y en el ámbito, yo creo en el ámbito comunitario que lo tenemos más presente, ¿no? ¿Cuántos taldes de Euskal Dantza taldes tenemos en Euskadi que son intergeneracionales, clubes deportivos, asociaciones de barrio? Bueno, yo creo que eso también hay que transformarlo y transmitirlo a las empresas, ¿no? Porque hace poco escuchábamos el comentario de los jóvenes no quieren trabajar. Ajá. Bueno, no queremos trabajar pero con unas condiciones laborales dignas como las tuyas, que aunque tengas 56 años, yo también quiero, como persona de 25, quiero tener las mismas condiciones dignas que tienes tú, ¿no? Que la falta de experiencia, la edad, no sea la brecha entre tú y yo. Y yo creo que ese es el mayor ejemplo que podemos poner aquí encima de la mesa, ¿no? El empleo. Sí, yo creo que el empleo, de todas las cosas que ha dicho, yo añadiría que en este momento el mercado laboral está respondiendo fatal, sobre todo en condiciones laborales y en salarios, porque sabemos que el salario es lo que te permite proyectar ya una vida, un proyecto de vida. Y los salarios están siendo absolutamente terroríficos. Pero es que la persona de 56 años hace mucho que está fuera del mercado laboral, porque es que el mercado laboral lo ha echado también. Sí, sí, totalmente. Desde hace mucho tiempo. Bye, bye. Entonces, claro, es atribuir la responsabilidad de los mayores Eso es. ante una carencia en el marco laboral de peores contratos, más parciales, de menos salario y tal, creo que no se corresponde a la realidad. O sea, el mercado laboral es absolutamente implacable con todo el mundo, que no reúna determinados criterios. Con más formación, pero con más experiencia, que eso también es la investigación. Pero además no puedes tener más de una edad. Fuera de eso es implacable. Pero además el discurso, y Elena comentabas, pensiones y puestos de trabajo, salarios. Confrontar esa realidad yo creo que es absolutamente inviable en todos los sentidos, porque entre otras cosas las personas, y hablo de baby boomers, pero puedo hablar también de gente más mayor, hay otro dato que a mí me interesa mucho y es que las donaciones en Euskadi de padres a hijos, de capital y de propiedades, quien los tenga, evidentemente, y ahí estaríamos hablando de otra brecha, que es la brecha de las diferencias sociales, incluso de pobreza, así de claro. Pero las familias que tienen ha subido un 75% las donaciones de padres a hijos, sobre todo en términos de vivienda. Familias que pueden, que tienen y que pueden repartir, lo están haciendo. Es decir, hay una solidaridad quizá invisible, porque no vas diciendo las familias que pueden tener y pueden hacer, no lo van contando tampoco. Es mucho más invisible, está mucho más permeado en el tejido de las relaciones entre las personas adultas mayores y la gente más joven, los padres y los hijos, los nietos, las nietas, los abuelos, los padres. O sea, ahí hay una interactuación que en la realidad es más de acuerdo que de enfrentamiento, y que tengamos que escuchar, jóvenes y mayores, permanentemente, creo que es un discurso relativamente nuevo, por lo menos en los términos que se está planteando en la actualidad, pero que tengamos que estar escuchando los unos y los otros esta realidad, un hijo o una hija que ha recibido en donación un piso, que tenga que escuchar que sus padres tienen una pensión, que su empleo... Si no es responsabilidad de sus padres la situación de un mercado laboral nefasto. Y otra, la juventud que estamos formando aquí y gastando un dinero público y privado para formar a la gente joven y que se tenga que ir a buscar unos salarios más dignos a otros países, es de cara a futuro como país una tragedia. Bueno, en Euskadi ahora mismo la mayoría de las personas jóvenes que se habían ido al extranjero han vuelto, porque las condiciones de vida y el bienestar que vivimos en Euskadi es enorme, y las últimas encuestas del Observatorio de la Juventud de Euskadi dicen que muchos de esos jóvenes que están en paro tienen unas expectativas y una certeza clara de que en Euskadi van a conseguir o van a encontrar ese trabajo, pero de lo que volvemos a hablar son de esas condiciones. Y me ha gustado, y yo creo que muchas veces a nosotros también se nos olvida toda esa gente mayor, quiero decir, por ejemplo, mi aita, con 56 años,
se quedó en el paro por el COVID, ¿no? Entonces, tener presente que para esa gente también es muy complejo volver a encontrar o reinsertarse en el mercado laboral. Luego también hay un comentario que antes hemos hablado sobre la juventud, que yo creo que lo ha hablado Carles, puede ser. A mí me alarma que se diga los jóvenes, la gente joven, se está acercando al discurso de la ultraderecha. Los datos y los porcentajes dicen que, bueno, que sí, ¿no? Pero tanto los jóvenes como no los jóvenes, quiero decir. Ahí tenemos que tener presente que el auge de la ultraderecha no es porque los jóvenes vayan a votar a la ultraderecha, sino porque jóvenes y no jóvenes van a votar a la ultraderecha, ¿no? Y creo que es muy peligroso encasillarnos a nosotras, a las personas jóvenes, las cuales también hemos liderado movimientos sociales en las últimas generaciones, en los últimos tiempos, perdón, que son muy potentes, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos que andar siempre con muchos pies de plomo para saber a quién señalamos y a quién no, ¿no? Y la generalización también yo creo que nos hace mucho daño. De todas maneras, yo creo que Euskadi es una pequeña isla en determinados temas, ¿eh? Pero analizando lo que es el voto a la ultraderecha en Europa, no digo en el Estado español, estoy hablando de Europa, el perfil es mayoritariamente de hombres muy jóvenes. Estoy hablando de Europa, no estoy hablando de Euskadi, ¿eh? De hombres muy jóvenes. Y ahí, y es otro análisis que no viene a cuento aquí, pero dice, ¿qué ha pasado? Primero, para que se haya reforzado la ultraderecha de esta manera en Europa, es una pregunta importante. Y segundo, para que el discurso sea atractivo especialmente para hombres especialmente jóvenes. Pero bueno, eso sería otro tema totalmente a tratar, ¿eh? Pero bueno, aprovechando que habéis sacado el tema de la política, os voy a hacer una pregunta sobre políticas. Porque en la práctica la solidaridad intergeneracional también depende de cómo se diseñan estas políticas, quién recibe los recursos, quién toma decisiones, cómo se planifican los servicios. ¿Cómo creéis que nuestras políticas públicas, bien sean de vivienda, de empleo, de cuidados, de participación, creéis que están pensados en una lógica intergeneracional o más bien por edades? Claro, ahora mismo yo creo que está muy pensada por edades, ¿no? Pero bueno, se está repensando, ¿no? Aquí estamos hoy, ¿no? Repensando un poco esto. Es verdad que también es que es como fácil, ¿no? O sea, también poner una edad y decir, para esta edad esto, para esta edad lo otro, frente a las necesidades, ¿no? ¿Qué necesita cada uno? Claro, ¿cómo medir esas necesidades, ¿no? ¿Cómo recoger? Pero bueno, tenemos datos por todas partes, en los servicios sociales, en los servicios sanitarios, estamos fichadísimos por todas partes. Entonces, efectivamente, ahora mismo están las políticas muy fracturadas por edad, aunque se promuevan proyectos intergeneracionales que están, sobre todo en lo comunitario, que comentaba también la Sailburu, ¿no? Que se están trabajando, que se están haciendo muchas cosas, y también lo que comentabas, Elizabeth, ¿no? Que en la realidad luego sí que existen estas interacciones, pero las políticas todavía no están pensadas en el sentido de una mirada amplia más allá de la edad de la persona, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que, aparte de en franjas de edad, también en temáticas, es decir, Hacienda. En Hacienda se habla de Hacienda. Total. Y en Hacienda no se tiene la perspectiva de las personas jóvenes en cuenta o de las personas mayores. Industria, bueno, si tenemos que hacer un relevo generacional, tendremos en cuenta a esa gente. Agricultura, pesca, ganadería. Bueno, ahí yo creo que están divididas en edad y por temáticas. Y creo que las políticas que se dirigen a juventud, personas mayores, servicios sociales, todas tienen ventanilla diferente e indistinta. Y una cosa de la que creo que es importante hablar de cara a las políticas de que van a venir más adelante, porque creo que va a haber un cambio, espero que haya un cambio de paradigma, ¿no? El que tengamos presentes siempre el impacto que esas políticas van a tener en las generaciones del futuro. Yo creo que es la clave la clave de este cambio de paradigma, ¿no? A mí me gusta decir que ahora mismo las políticas de edad cohabitan, pero tienen que empezar a convivir entre ellas
para poder volver a revertir esa balanza, ¿no? Esa balanza de políticas la tenemos así, la tenemos que revertir para que haya esa equidad, ¿no? Y yo siento ser pesada y lo volveré a decir, y eso lo vamos a conseguir con un proyecto que apueste por esa justicia intergeneracional. O sea, a mí me parece que nuestra organización político-administrativa es una, pero normalmente la sociedad va a un ritmo, a una velocidad y de una manera y en un recorrido que va mucho más rápido. Entonces, es la propia administración, en un sentido muy amplio, quien tiene que va por detrás. En este momento, hasta relativamente poco, no estamos hablando del tema de solidaridad intergeneracional. Ahora sí. Esto nos exige recolocarnos, revisar desde todos los ángulos, y también a la Administración le interpela decir, las políticas que hasta ahora funcionaban a partir de los temas o a partir de las edades ya no valen. Es que nos vamos a tener que replantear muchas cosas. Y entiendo que la Administración tiene niveles muy diferentes de cercanía a la ciudadanía, pero también en cuanto a proyección en el tiempo. Un ayuntamiento está trabajando más en lo inmediato, probablemente las diputaciones van un poco más allá, y el Gobierno vasco tiene para mí la responsabilidad de estar pensando en la Euskadi de dentro de 10-15 años. En la mirada puesta ahí. Otra cosa es que dentro de 15 años vete tú a saber cómo está Euskadi, ¿no? Pero las diferentes administraciones, los diferentes niveles no tienen la misma responsabilidad en cuanto a la inmediatez de los temas. Los repartos de responsabilidades y de miradas son diferentes, pero yo creo que las sociedades siempre están. Yo soy socióloga de formación. O sea, las sociedades, si algo tiene como característica propia, es que son muy cambiantes. Entonces, no podemos ir desde la administración, ni tan siquiera vislumbramos por dónde va a ir la sociedad. Es la propia sociedad que tiene una dinámica que va generando propias dinámicas. Y desde ahí, desde esa mirada que captas en un momento determinado, las administraciones tienen que atender. Y yo creo que el tema de la intergeneracionalidad hasta ahora era un tema, no sé si menor, pero bueno. Pero es que ahora la mirada a la vivienda, la mirada a la salud, la mirada al empleo, la mirada tal, requiere de una mirada intergeneracional y para mí de un compromiso intergeneracional. Porque, insisto, para mí es que no podemos ni debemos hablar de conflicto. Por mucho que nos se empeñen los medios de comunicación a plantearnos el término de esta manera, yo creo que flaco favor se está haciendo al tema, y desde luego el recorrido que puede tener el tema de la intergeneracionalidad desde el conflicto y el recorrido que puede tener la intergeneracionalidad desde el acuerdo y el consenso tiene nada que ver. Y yo quiero vivir en una sociedad donde acordemos entre diferentes de todo tipo, de edades y no edades. Desde esa pluralidad que tenemos en la sociedad, ahí tenemos que acordar. Y teniendo en cuenta todo eso, ¿percibís acaso que ciertas generaciones piensan que están pagando los costes de otras generaciones más, digamos, no voy a utilizar la palabra privilegiada, pero teniendo en cuenta el discurso que existe en la opinión pública, ¿percibís eso en vuestro entorno, que generaciones tienen la sensación de que... En mi entorno no. En mi entorno no, y no es un entorno solo de mayores, que lo es, sino también de jóvenes. Tengo hijos, tengo nieta, yo he sido profesora de universidad hasta el año pasado y he trabajado con jóvenes. En mi entorno eso no lo he detectado. Sí lo estoy detectando como en el centro de la mirada desde los medios de comunicación social. Y eso me parece artificial, porque yo creo que no vivimos mirando a eso, aunque de una manera más intelectual hay que ponerle atención al tema, y los tiempos están cambiando y habrá que revisar también eso, pero no creo que es demasiado problema. Lo que sí me preocupa más es que este tema salga ahora a colación cuando hay una teoría sociológica que se llama la teoría del shock, y hay una autora muy conocida que reivindicaba el momento del shock, del susto y del miedo como una situación en la que todo el colectivo de una sociedad, de una ciudad, de un país, lo que fuera, está en situación especialmente vulnerable, de manera que en ese momento se pueden aplicar cualquier tipo de políticas restrictivas. Eso ya me preocupa más. Quiero decir, es gratuito, ya voy un poco más allá, no sé si a lo mejor la cabeza va rápido y además a veces en los peores escenarios,
pero ¿es casualidad que en estos últimos años salga este tema y que trate de confrontar a la gente joven con la gente mayor? ¿Es casualidad? ¿O es que puede tener una intencionalidad menos transparente, que es buscar, también desde lo ideológico, es buscar ese impacto, ese shock en la sociedad para que sean legítimas determinadas medidas que se puedan incorporar? Se me ocurre, por ejemplo, todo el tema de los recortes al tema de las pensiones, por ejemplo. Si tú estás viviendo una situación de shock donde estás asumiendo que eso es un sobrecoste, que es insostenible y demás, pues llegará un momento que justifiques que esos recortes sean posibles. Yo creo que ese planteamiento es erróneo. Yo creo que tenemos que darle la vuelta a esa situación. Tenemos que conseguir neutralizar que esto sea en términos de conflicto. Insisto, yo quiero pensar que esto tiene que ser en términos de consenso. Yo la semana pasada me estuve leyendo un libro que se llama La vida cañón y que habla de los boomers. Y no sé si conocéis esa canción, ¿no? Bueno, es un término, o sea, el término de la vida cañón es pues como disfrutar de la vida, ¿no? Tener la posibilidad de disfrutar de la vida. Y es una periodista, curiosamente es una periodista la que lo ha escrito, y habla un poco de cómo hace un poco el itinerario de la generación de baby boomer, ¿no? Y tiene una parte que a mí me ha gustado mucho, que está muy bien, que habla del contexto, ¿no? Que yo creo que es claro, ¿no? O sea, porque también se habla, los grandes propietarios de las viviendas pues son la generación de los mayores, evidentemente, porque en el contexto en el que vivieron, el acceso a la vivienda, ¿no? Estaba en otro contexto totalmente diferente y demás, ¿no? Y en este libro ella habla mucho de cómo la generación de los boomers han pasado por diferentes momentos y en el momento en el que está. Y aunque al final ella dice que de alguna manera es culpa a la generación boomer de la situación actual, ella es millennial, ¿no? Y habla mucho en los términos de generaciones, en el fondo sí que te deja un pozo de culpabilidad de los boomers, ¿no? Que a mí me preocupa tanto como a ti, porque creo que ese discurso es que no nos lleva a ningún lado. Y entonces sí que me preocupa que en las generaciones jóvenes pueda estar ese discurso calando, porque muchas veces es fácil también buscar un culpable como más fácil. Pero creo que sí que empieza a estar. Luego tengo otro libro que es La generación tapón, que también es actual y que también habla de esto. A mí me parece muy interesante leer todos esos libros para ver cuál es la visión y qué es lo que dicen, cuál es la problemática que exponen, pero sin lugar a dudas creo que estamos ahí, estamos en un momento que a mí tengo un poco de miedo por cómo se está poniendo este tema sobre la mesa, ¿no? Y claro, yo aquí cuando he hecho la pregunta he mirado aquí a nuestra joven de la mesa diciendo, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, Euskadi últimamente está teniendo muchos cambios en políticas públicas en las que sobre todo estamos hablando de, voy a poner el caso de las ayudas directas para la vivienda, ¿no? Yo he escuchado y he tenido que aguantar comentarios de, en mi época esas ayudas no existían, os estáis quejando de vicio cuando el gobierno vasco os da 300 euros al mes para emanciparos, ¿no? A mí me gusta también, muchas veces al principio yo no sabía cómo combatir este discurso, porque lo veía muy complejo, porque sí es verdad que se nos están dando ayudas porque hay una crisis habitacional enorme, y me sentía culpable porque decía, ostras, estamos teniendo ayudas, a los avales, la reforma fiscal, las ayudas directas, y digo, bueno, estas generaciones no la han tenido y habrán pasado situaciones en las que nos han podido emancipar
o les ha costado emanciparse y demás. Pero luego pienso y digo, es que la situación es totalmente diferente, ¿no? Estamos en un contexto político y social totalmente diferente y los gobiernos se están adaptando a todo eso, a lo que no han puesto una solución previa. Es decir, no se ha trabajado con la perspectiva en voy a poner una solución para las generaciones que vienen después. Siempre han ido, yo creo que un poco las instituciones y la sociedad, a lo que venga. La crisis ha venido, vamos a afrontarla. La crisis de la vivienda ha venido, hay que afrontarla. Pero yo creo que ahí tenemos que hacer ese cambio de paradigma y es con el que también vamos a romper con esos estereotipos y esos discursos entre generaciones, ¿no? Cuando los gobiernos tomen el compromiso, o las instituciones, entidades y empresas tomen el compromiso de tener una perspectiva puesta en las generaciones que van a venir después. Porque cuando esas generaciones ya lleguen, no va a haber estos discursos rupturistas que nos van a dividir, ¿no? Y eso es un poco lo que yo quiero pensar también. Pero sí hemos tenido, yo sí que he tenido, como presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi, yo veía muchos entornos en los que, hay mucha gente pues de mediana edad, de la edad de mis aitas, normalmente, yo digo la marea gris, normalmente son hombres en chaqueta, bien puestos, que dicen, es que os quejáis de vicio. Y digo, no nos quejamos de vicio, es que el contexto es diferente. Totalmente. Ahora es muy complejo irte de casa, lo que implica no poder crear mi proyecto de vida. futuro, mi proyecto de vida, lo que implica también la presión esa sobre la crisis que tenemos demográfica, ¿no? Y yo me niego antes se ha hablado de las personas migrantes. Es súper importante que tengamos esa perspectiva interseccional. Yo creo que como vascos y vascas sí que tenemos más o menos esa perspectiva interseccional dentro de nuestro ADN, ¿no? La tenemos que seguir, yo creo, trabajando para hacer frente también a esos discursos que llegan. Pero yo me niego a pensar que ahora mismo va a recaer toda la crisis demográfica encima de gente que va a llegar. No. Hay que poner también soluciones para que la gente joven de este país podamos poner en marcha nuestros proyectos de vida y una forma en la que las generaciones no nos choquemos, ¿no? Ese es un poco el análisis que yo hago. En relación a lo que decía Elena del libro, a ver, hay una serie de informaciones como si los baby boomers que llegan a la jubilación, todo el mundo tuviera derecho a unas prestaciones absolutamente alucinantes. Total. Cuando no hay más que... me remito a los datos, la pensión media, desde luego del Estado, pero también de Euskadi, es la que es. Y hay mucha gente, digo la media, pero es que por debajo de esa media hay mucha gente que vive muy, muy, muy justito. Y estoy hablando de gente mayor, ¿eh? Entonces, esa es una evidencia que no cuenta. Hay otra evidencia, y no es cuestión de estar... Los tiempos son muy distintos. ¿Se pueden comparar? Yo creo que no. Pero es verdad que nosotros compramos nuestra primera vivienda pagando un 16,5% de intereses. Hoy sería como imposible. Imposible. Pero era un hecho. Y no había viviendas de protección oficial, no había. O sea, ¿se puede comparar? Bueno. No. ¿Se puede en este momento decir que antes mejor y ahora peor y antes peor? Yo creo que además no se trata del discurso que estamos tratando de generar, de enfrentar ni confrontar nada, porque la realidad de hace 50 años, la de ahora y probablemente la de dentro de 50 años, no tendrá absolutamente nada que ver. Dicho esto, yo insisto, la idea es trabajar desde la mirada conjunta, desde colectivos diferentes, y no estoy hablando solo de edades diferentes, estoy hablando de orígenes diferentes, de género diferente, de miradas diferentes, de miradas políticas diferentes, de sensibilidades. Desde ahí tenemos que construir una Euskadi donde la realidad global, que es un poquito deprimente, las cosas como son, la realidad global es la que es y ahí estamos en este momento. Y tratar de dar respuesta a esa realidad desde todos, todas, conjuntamente. Luego ahí yo sí que quiero remarcar una cosa, ¿eh? También parte en que tenemos que ser responsables generacionalmente en este aspecto, ¿no? Hablamos de los boomers y hablamos de la vivienda y hablamos de que hay que ser también un poco responsables con la situación de la vivienda que estamos viviendo, ¿no? Es decir, yo me he leído hace poco un libro de Javier Burón que habla sobre la problemática de la vivienda
Y tenemos que tener claro que en Euskadi somos el país en el que el parque público de vivienda es un gran porcentaje del poco parque público de vivienda que hay en el Estado español, pero que durante mucho tiempo el parque público de vivienda construido pasó a mercado libre. Y que ese parque público de vivienda, ahora mucha gente está haciendo uso de su vivienda de una forma especulativa. Totalmente. Y que mucha gente que hace uso de su vivienda de forma especulativa son esos boomers. Cuando yo he sido joven he necesitado que se me ayude, pero ahora cuando soy boomer, tengo casa, tengo una buena casa o tengo 2 viviendas, no estoy siendo solidario quiero decir, solidario, que me he pagado yo la casa, pero quiero decir, no estoy contribuyendo a poder romper esa problemática, ¿no? Yo creo que ahí cada uno tenemos nuestras responsabilidades. Y luego a mí sí que me gusta decir que, y muchos comentarios que recibimos de que los jóvenes solo pedimos, reclamamos, nos conformamos. No, los jóvenes no solo reclamamos, queremos ser parte y queremos participar de la creación de esas políticas. No queremos ser a los últimos que se nos pregunte, oye, mira, la política esta de vivienda ya está diseñada, ¿pero te parece bien? No, yo quiero estar desde el principio como persona joven opinando y valorando y viendo y marcando nuestra impronta sobre las leyes que van a afectar a mí y al futuro de las generaciones que vienen, ¿no? Y creo que eso es la parte en la que también desde nuestra responsabilidad tenemos que trabajar. Igual acabo de romper todo lo que hemos hablado, ¿no? No, al revés. Yo creo que es que todos nosotros como mayores también hay veces que nos sentimos, en el momento que dejas de trabajar, te invisibiliza la sociedad. Entonces lo que reclamamos también es unos espacios donde podamos estar con más gente, con más perfiles, para poder abordar desde la mirada de todos y todos conjuntamente. Pero en cuanto al fraude en materia de vivienda, yo añadiría que, por desgracia, tenemos una cultura de la trampita. Y el que puede especular y el que puede, quien no puede, no puede. Pero quien pueda, mayor o no tan mayor, no todo el mundo. Ojo, vaya por delante eso. No. Pero sí hay gente que aprovecha esa coyuntura, tenga la edad que tenga. Eso sí que es transversal. Es el mercado. Es el mercado. Que es Pero que no tiene que ver con un colectivo de una edad ni con otro colectivo de otra edad. Ese es el problema. Faltan pocos minutos para ir cerrando ya y irnos a comer. Si pudierais proponer una sola acción prioritaria para fortalecer el pacto entre generaciones, ¿cuál sería? Es que mi tema en el ámbito de las políticas era la pregunta, ¿no? Una acción para promover... En general. Bueno, yo estoy entre lo que he dicho antes, ¿no? Que la edad no sea un instrumento para el diseño de políticas y que también el promover la comunidad, un movimiento social que incluso una a ambas generaciones con un propósito común. Para mí el propósito común es algo que une siempre. Y bueno, eso. Es difícil esta pregunta, bueno, una o varias. O sea. Lo primero, creo que tenemos que poner el foco en fuera. Es decir, tenemos a Gales, que es el ejemplo claro en el que se ha aplicado una ley para las generaciones futuras, en el que tiene un comisionado para las generaciones futuras, y para mí el Euskadi ideal sería eso, ¿no? Que en cada departamento del gobierno vasco haya un alto comisionado de generaciones futuras que vaya contrastando cómo va a afectar esas leyes que se van a poner en marcha en esas generaciones, ¿no? Nosotros estamos trabajando con el Departamento de Gobierno Abierto desde el OGP, que es el Gobierno Abierto. Hemos propuesto una iniciativa como un Youth Test. En la Unión Europea, el Youth Forum y la Comisión Europea han puesto en marcha una iniciativa que se llama el Youth Test. Es una herramienta que se utiliza para ver el impacto de las políticas, leyes, desde lo local hasta lo gobierno vasco, de cómo afectan a las generaciones y a las generaciones del futuro, ¿no? Entonces, tenemos entre manos esto y yo creo que esto sería un buen inicio en Euskadi para poner en marcha, ¿no? Y luego ya me voy a pasar y que tengamos presente
que tenemos que hablar de una justicia intergeneracional y que tenemos que ser justos intergeneracionalmente, y esto igual trae que tengamos que poner en marcha una ley de justicia intergeneracional, ¿no? Más que el cómo, que seguramente todavía está por diseñar, a mí lo que sí me parece interesante es marcar cuáles son un poco los parámetros genéricos que están en el horizonte. Y para mí el camino transita por trabajar conjuntamente, trabajar a través del acuerdo, trabajar con parámetros de justicia social también, pero trabajar sobre todo desde la colaboración. Y luego, a partir de esos grandes paraguas o de esos grandes títulos que abarcan de alguna manera pues un camino, un norte, pues ya iríamos concretando, pero también desde esa mirada intergeneracional. Vale, pues muchísimas gracias.